Comandante Pablo Beltrán, mucho que preguntar al Ejército de Liberación Nacional y ahora que están los diálogos de paz aquí en el Ecuador. Pero hay una pregunta que no podría dejar de hacerla y es, ¿quién es Pablo Beltrán? Bueno, pues yo hago parte del Comando Central del ELN. Me dejaron la tarea de ser jefe de la delegación de diálogo y estamos bregando a sacar adelante una agenda de solución política al conflicto y en esta coyuntura tratar de pactar un cese bilateral al fuego que puede estar iniciando en estos días que llega el Papa Francisco a Colombia. ¿Cuántos años lleva Pablo Beltrán en el Ejército de Liberación Nacional? Desde los años 70, cuando era estudiante en Bucaramanga. Es un poco de años. Un poco de años, sí. Usted tuvo la oportunidad, obviamente, de conocer a Manuel Pérez. Claro. ¿Quién era Manuel Pérez y qué significaba Manuel Pérez para el Ejército de Liberación Nacional? Una periodista española dijo que él era como el terciopelo, fuerte y suave a la vez. Era un aragonés, o sea, de un pueblo cercano a Zaragoza que se llama Alfamén. Varios curas del movimiento de curas obreros en Europa estaban buscando acompañar a la gente más pobre y más explotada. Entonces iban a trabajar a las minas del norte de Francia en las vacaciones. Y allá la mayoría de los mineros eran gallegos, muy explotados y morían de enfermedades de los pulmones por las minas de carbón. Hasta que se dieron en cuenta, dijo, no, aquí no están los más explotados están en América. Y se vinieron y llegaron a la frontera de Haití y República Dominicana. De allá los expulsaron, llegaron a Colombia, hicieron parte de un movimiento de curas por el socialismo que llamó Golconda. Los curas rebeldes. Sí, los lideraba Monseñor Gerardo Valencia Cano. Y en ese movimiento también los expulsaron de Colombia. Y cuando iban llegando a España, se cambiaron de barco y se vinieron y se ingresaron al ELN en octubre del 69. Bueno, ese era Manuel Pérez, era un grupo de sacerdotes que habían tomado una opción muy radical por los pobres. Llegó aquí y fue mando del ELN desde el año 78 hasta el año 98 que murió, 20 años. O sea que la construcción del ELN en esas 2 décadas es de la mano de él. Era un hombre muy importante para el Ejército de Liberación Nacional. Supremamente importante. ¿Cómo ve usted, cómo ve el ELN, la situación del país después de la dejación de armas de las FARC y ahora que comienza la implementación de los acuerdos? Regular. Porque si usted mira, en términos de seguridad, están matando a los guerrilleros de FARC. Ha crecido la matanza de líderes sociales y comunitarios. En términos jurídicos, todos esos acuerdos de FARC están en un pantano de leyes y mucho papel, pero concreto nada. Y en términos de proyectos socioeconómicos para ellos, lo que yo he escuchado es que el compromiso es que 4/5 partes de esos dineros los debe poner el gobierno y 1/5 parte la cooperación internacional. Y la cooperación internacional está cumpliendo y el gobierno no. Entonces, uno podría decir que la FARC están cumpliendo, pero no le están cumpliendo. Y eso es un mal mensaje, porque como estamos es en un proceso de afianzar una solución política al conflicto, si ese experimento de ellos no funciona bien, ellos que van adelante de nosotros, pues nosotros vamos mirando a ver cómo les va. Entonces eso nos siembra muchas dudas. O sea que es un mal mensaje lo que el Estado colombiano en cabeza del presidente Santos está haciendo hoy con el proceso de paz de las FARC. Un pésimo mensaje, porque lo que más tememos nosotros es que toda esa arremetida contra la FARC lleven a desaparecerlos como fuerza política. Si las FARC desaparecen como fuerza política,
sería una gran pérdida para Colombia. Pero lo que nosotros vemos es que amplios sectores de la élite gobernante están trabajando en esa dirección, de barrerlos del mapa político. Hay una discusión en Colombia. Afirman que el paramilitarismo se acabó en el año 2007. Por decreto lo acabaron. Dijeron no hay paramilitarismo, ya hay sino bandas criminales. Para el ELN, ¿hay o no paramilitarismo en Colombia? Hay dos expresiones de paramilitarismo. Cuando el ejército deja sus uniformes, toma otras armas y hace acciones encubiertas. Eso sigue existiendo. Y cuando crean bandas o adecúan bandas de los narcotraficantes, las mafias, y las colocan a hacer contrainsurgencia. Ese es el otro tipo de paramilitarismo. Ambas expresiones de paramilitarismo no solamente están vivas, sino están creciendo. Ustedes han planteado la propuesta, se ha planteado la propuesta de cese bilateral de fuego. Y se habla de hacerlo en estos días con la llegada del Papa Francisco. Nosotros aquí desde Análisis Urbano hemos sentido que el ELN quiere hacerlo y quiere trasegar esa propuesta y trasegar el camino. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice que sí, pero no coloca nada para que eso sea realidad. Ejemplo, a los cuatro vientos dice, para que haya cese bilateral el ELN tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas. La gran mayoría de las cosas que ellos dicen, nosotros estamos dispuestas a hacerlas durante el cese bilateral temporal. Pero lo que nosotros decimos, el gobierno tiene que de verdad neutralizar la matanza de líderes, tiene que suspender la criminalización de la protesta social, tiene que mejorar las condiciones de la población privada de la libertad en las cárceles. Entonces todo eso que nosotros decimos que ellos hagan, dicen que no tienen capacidad para hacer eso, que ellos no pueden, que tal. O sea, sí son muy incisivos en decir qué tenemos que hacer nosotros, pero cuando se trata de ellos hacer lo que les corresponde, entonces no podemos. Entonces ese es el debate que tiene la mesa hoy. Como quien dice, estamos en un limbo. Nosotros decimos que ellos quieren cambiar arena por oro. Entonces nosotros le decimos, no, para que sea cese bilateral, tienen que ser esfuerzos equivalentes, porque estamos de acuerdo que hay que hacer cese al fuego y acompañarlo de medidas de alivio humanitario. Nosotros estamos dispuestos a hacer las que nos corresponden, pero vemos que ellos no tienen esa voluntad de hacer acciones más decididas y más contundentes para frenar la matanza de líderes, que es lo que más pedimos nosotros. Si no puede decírmelo, pues no me lo dice, es una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer un cese unilateral de fuego por la llegada del Papa? Estamos dispuestos, hasta el último segundo, dispuestos a pactar un cese bilateral. ¿Por qué? Porque tenemos la disposición de aportar lo que sea para rebajar la intensidad del conflicto, ¿cierto? Como una muestra de voluntad para que vean que estos diálogos tienen que avanzar. Pero eso nos da autoridad a nosotros para exigirles a ustedes, al gobierno, hagan lo mismo. Entonces por eso la insistencia tanto de la bilateralidad. O sea, teniendo la voluntad de aportar lo que sea para que haya ese cese. Pero no me contestó. ¿Lo harían unilateralmente si el gobierno sigue durmiendo? Pero le digo, hasta el último segundo vamos a bregar a comprometerlos. Pero si no me dice sí o no. Y si ya no se puede, pues entonces miraríamos lo que usted dice, o sea, lo valoraríamos, lo analizaríamos. ¿Cómo ve Pablo Beltrán y el Comando Central del Ejército de Liberación, o el conjunto del Ejército de Liberación Nacional, cómo ve el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Pues en una doble encrucijada. Por un lado, como Uribe lo señala, de traidor, entonces tienen una fractura en las clases dominantes. Y eso pues está en vía de resolverse. Y segundo, él lleva 7 años en el gobierno, y ya se está despidiendo y se le está desgranando la coalición del gobierno. Pese a esas dos condiciones, nosotros creemos que es un buen interlocutor para desarrollar esta mesa hasta donde más se pueda.
Eso me da pie para preguntarle, elecciones 2018, ¿qué piensa el ELN de esas elecciones, que son tan importantes en el país? Pues son tan importantes que donde la izquierda se descuide, vamos a terminar con 8 años más de extrema derecha en el gobierno. O sea, 2018 a 2026. Eso es lo que está en juego. Vea que no es poca cosa. Le preguntaba entonces sobre el tema algunos dicen el ELN, entonces, si entiende la realidad que viene en las elecciones, lo que va a pasar en las elecciones 2018, ¿por qué no deja las armas ya y se mete a hacer política y ayuda? Si eso resolviera, lo haríamos mañana. No, ese no es el problema. Miren con qué facilidad se une a la derecha. ¿Por qué la izquierda no tiene una mayor voluntad de confluencia? Entonces, ese problema no lo tiene el ELN. Ahora, ¿qué queremos aportar? Que esta mesa ayude en los términos de participación, de diagnóstico de democracia, de generar unas propuestas de cambios básicos urgentes desde la mesa, con mucha participación, con total participación. Si logramos eso, eso podría ayudar a unir una propuesta alternativa de cambios y de paz. ¿Qué necesita Colombia hoy? Cambios. ¿Qué necesita Colombia hoy? Continuar el proceso de paz. Entonces, si esos dos elementos logran ser un factor de unión y nosotros podemos ayudar a eso, con mucho gusto. Pero no solamente para una plataforma electoral, es que lo que está en juego es el proceso de paz debe continuar independiente del cambio de gobierno. Y eso es una agenda que se la debe echar al hombro es la sociedad. Entonces, ese es el plan nuestro, ayudar a que una propuesta de cambios en Colombia y de continuidad del proceso de paz sea asumida mayoritariamente por la sociedad colombiana y que eso también sirva como para aglutinar fuerzas en una disputa electoral. ¿Hace presencia el Ejército de Liberación Nacional en el Valle de Aburrá, sí o no? En Colombia hay 17 conglomerados urbanos de más de 400.000 habitantes, que reúnen cerca de 2/3 partes de la población. Entonces, para nosotros es estratégico estar en los 17 conglomerados urbanos. O sea, no solamente nos interesa estar en los rincones de Colombia, absolutamente. El área metropolitana de Medellín es uno de esos. Entonces, claro, ahí tenemos presencia, hemos tenido presencia siempre. En estos días se reunió miembros del secretariado de las FARC con antiguos paramilitares. ¿El COSE y usted se ve haciendo lo mismo? Si en una eventual dejación de armas y en proceso de paz, o sea, termina. Pues, si hay fuerzas de los paramilitares que quieren dejar de tener una posición ofensiva contra el pueblo, nosotros saludamos eso, totalmente. Claro, va a ser menos asesinatos de líderes. Narcotráfico, comandante Pablo Beltrán. ¿Qué piensa el ELN del narcotráfico? Que mientras que Estados Unidos consuma cada vez más, nuestros campesinos van a tener mercado. ¿Cuál es la desgracia? Que nuestros campesinos cultivan coca porque cultivar yuca no es rentable, ni ninguna otra cosa. Ahora, no es que se enriquezcan con eso. De toda la cadena del narcotráfico, el que cultiva la plantica apenas queda con el 3% de todo lo que eso significa como proceso económico. Y con eso, apurado, paga los gastos. Una pregunta la hacen en Colombia constantemente y muchos medios, mucha gente lo dice. ¿El ELN está metido en el tema del narcotráfico? Absolutamente, y está prohibido. Desde antes de que Pablo Escobar se convirtiera en un gran capo, el ELN dictó una ley interna que se llama deslinde categórico con el narcotráfico. Eso es muy perentorio. Entonces eso está prohibido en la normativa interna del ELN. Y los jefes que se metan en eso, les cae la ley. O sea, esa no es la vía del ELN. Por una razón. Usted ahí le sobrarán millones de dólares.
pero en la medida que crecen los ingresos, se degrada la organización. Claro. Entonces ese cambio nosotros no lo hacemos. ¿Hay división en el ELN, sí o no? Absolutamente. Hay unidad. Está unido el Ejército de Liberación Nacional. Comandante Pablo Beltrán, regálele un mensaje a esos ciudadanos de Medellín y de Antioquia, un mensaje esperanzador en estos tiempos tan duros. Sí es posible que haya cambios a favor del pueblo, sí es posible pasar la página de la guerra, sí y solo sí, cada uno, cada ciudadano, cada colombiana, cada colombiano se echa al hombro de verdad que Colombia cambie. O sea, merece Colombia un mejor destino, pero los destinos buenos y positivos hay que lucharlos. Entonces el llamado es a que haya un compromiso por la paz, y activo y participante. Eso es lo que va a cambiar la situación en Colombia. Una última pregunta, comandante Pablo Beltrán. Las FARC, después de la última marcha, cuando llegaron ya a la zona en Veredales, dejaron amplios territorios, muchos territorios. La mayoría de esos territorios, una parte de los territorios han sido ocupados por el paramilitarismo, mafias o bandas paramilitarizadas. En un eventual proceso de paz, de llegar el momento de una dejación de armas, ¿qué hará el ELN con esto que está viendo para que no ocurra eso en los territorios donde el ELN ha hecho presencia históricamente? Nosotros tenemos una consigna, siempre junto al pueblo. Entonces, independiente de los tiempos, la tarea del ELN es estar con la gente. Entonces, eso siempre va a estar así. Comandante Pablo Beltrán, muchas gracias. Bueno, a ustedes en Análisis Urbano. Muchas gracias. Bueno.